Le voy a pedir que me acompañe a la palabra. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra lo siguiente: Jesús los miró y les dijo, está hablándole a los discípulos, para los seres humanos eso es imposible, pero todo en Dios es posible, o todo es posible para Dios. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje específicamente? Jesús va camino hacia Judá, va hacia la región de Judea, está en Capernaum, está saliendo del norte del país y se dirige hacia la zona sur. Y en ese camino se encuentra con un joven, es el famoso pasaje del joven rico. El joven se le acerca, le dice: buen maestro, yo quiero ser un seguidor tuyo, ¿qué tengo que hacer para obtener la salvación? Y Jesús le dice a este joven, que debe vender todo lo que tiene. Primero le habló acerca de los mandamientos: tienes que honrar a papá y mamá, no tienes que decir mentiras. Y el joven le dice: todo eso yo lo he cumplido. Y él le dijo: muy bien, te falta una cosa. Jesús sabía que ese hombre era rico y necesitaba probarle la parte de su corazón. Y le dijo: vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Y entonces dice la palabra que el corazón de este joven se entristeció mucho, porque lo que él tenía era muchísima cantidad de cosas. Y Jesús da una enseñanza, entonces les dice a los discípulos: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos le hacen una pregunta: Señor, entonces, ¿cómo vamos a lograr la salvación? Y Jesús le dice: hay una forma. Para los seres humanos eso es imposible, pero para Dios es posible. Entonces Jesús está hablando de algo sobrenatural. La salvación es algo sobrenatural. Pero a mí me encanta no verlo solo desde el punto de vista de la salvación. La salvación es el milagro más grande que podemos tener tú y yo. Díselo a la persona que tienes al lado, dile: la salvación es el milagro más grande que podemos tener. Ahora, yo creo lo siguiente, y es como mi interpretación, imaginándome lo que está pasando. Y me atreví, aunque la Biblia no lo dice, me atreví a hacerle una ampliación a ese momento, a ese pasaje. Yo creo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos: ok, la salvación es algo grande, pero yo quiero que ustedes se enfoquen en algo más, muchachos. Jesús hablándole a los discípulos. Jesús les estaba diciendo algo desde mi perspectiva, desde lo que yo imaginé, cosas como esta. Muchachos, ustedes han visto a Dios abrir el Mar Rojo. Muchachos, ustedes saben que Dios ha abierto, o que Dios abrió hace tiempo, el río Jordán. Ustedes saben que el día que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios destruyó los muros de una ciudad. Ustedes saben que en el tiempo de los jueces Dios llamó a un hombre llamado Gedeón y con 300 hombres nomás venció a un ejército poderoso. Entonces Jesús les está hablando acerca del milagro más grande, pero abre una puerta, y es la puerta de que continuemos nosotros viendo más milagros. Entonces quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios hacedor de milagros? Jesús está hablando de un milagro, el milagro más grande que el hombre no puede hacer. Pero yo creo personalmente que abrió la puerta para que pudiéramos seguir creyendo en milagros. Entonces, le invito a que levante la mano y diga: yo creo que Dios puede hacer milagros. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús presentó a un Dios siempre eterno, en un eterno presente. Y así como Él nos ofreció el milagro de la salvación, Dios está dispuesto a darnos más milagros. Hoy quisiera pedirle algo muy especial, porque vamos a hacer un ejercicio con su milagro. Entonces me encantaría y quisiera pedirle de manera muy especial que usted escribiera cuál es su principal milagro que no ha recibido. Si hoy usted pudiera escribir en 3, 4 frases o en 3 o 4, a través de 4 palabras, su milagro, ¿cuál sería? Yo quiero que usted lo piense en 20 segundos y lo escriba, por favor, porque si no se le va a olvidar más adelante el milagro y vamos a hacer un ejercicio especial con él. Puede ser un milagro financiero, puede ser un milagro personal, familiar, puede ser un milagro laboral o puede ser un milagro físico. No sé cuál sea tu milagro, pero por favor escríbelo. Este es mi milagro. Hoy yo quiero pedirle a Dios la intervención en mi vida por este milagro. Una provisión sobrenatural, que su familia se acerque al Señor, que haya restauración, reconciliación, no sé. ¿Listo? ¿Ya escribió su milagro? Escriba el milagro. Porque vamos a escribir como si fuera la visión. ¿Puede decir amén? ¿Sí? ¿Ya todos escribieron el milagro? Levanten la mano si escribió su milagro.
Sí, hay algunos que no quieren escribirlo, bueno, se lo va a perder. Mírale, dígale, te lo vas a perder. Hoy quiero hablarle de algo muy especial. He titulado esta enseñanza hoy, ¿Cómo alcanzar un milagro? Jesús les estaba diciendo a los discípulos, la salvación es un milagro, pero si Dios ya nos dio la salvación con Cristo, Él nos va a dar las demás cosas que necesitamos. Entonces quiero hoy compartirte el tema de cómo alcanzar un milagro. ¿Cuántos quieren aprender cómo alcanzar un milagro? ¿Cuántos quieren aprender cómo alcanzar eso que escribiste en tu cuaderno, en tu celular? ¿Cuántos quieren de verdad? ¿Sí? Usted está predicando conmigo, ¿vale? Entonces levante la mano y diga, amén, yo lo quiero. Sí, yo veo la actitud de mi hijo, entonces yo quiero que usted tenga esa actitud. Él ve la sorpresa y eso sale corriendo, y si ve plastilina, eso pasa por encima del que se dice, eso es mío. Dígale al de lado, oye, esto es mío. Mío, dígale, mío. Ahora usted dirá, ¿por qué me toca repetir todo esto? Porque la fe se activa así. Amén. Entonces yo vengo hoy para impulsar su fe, para animar su fe, para levantar su fe. ¿Cómo alcanzar un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Queremos alcanzar un milagro? Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro es un hecho extraordinario que no puede explicarse por las leyes naturales. Un milagro es algo que no puede ser explicado por la razón humana. Implica la intervención divina, en este caso la de Dios, para nosotros como cristianos. Un milagro es donde Dios aparece en escena y hace algo que no tiene explicación, como abrir el Mar Rojo, como abrir el río Jordán, como derribar los muros de una ciudad poderosa llena de murallas como Jericó, como destruir un ejército poderoso en los tiempos de Gedeón. Eso es un milagro, como resucitar a los muertos, como liberar a los endemoniados. Eso es un milagro, algo que no tiene explicación desde el punto de vista natural y que implica una intervención divina. Ahora, en mi vida personal, en mi caminar con Dios, he visto muchos milagros. He presenciado milagros en la vida de muchas personas. He vivido en mi propia vida muchos milagros. Pero hay algo que me llama siempre la atención. Y me hice una pregunta. ¿Por qué unas personas viven más milagros que otras? ¿Nunca se había preguntado eso? ¿Usted no ha visto que hay personas que todo el tiempo le están dando testimonio de lo que Dios hace? Y entonces yo no tenía nada en la casa y me puse a orar y le dije, Señor, provee de forma sobrenatural. Y alguien le tocó la puerta de la casa y le trajo un mercado. O alguien le tocó la puerta de la casa y le trajo la gallina, la yuca, el ñame, el suero, todo eso. ¿Ha escuchado personas que le dan ese testimonio o gente que le dice, mire, yo no tenía y yo por fe fui al cajero y metí la tarjeta y di la clave y salió dinero de donde no había? ¿Ha escuchado personas así? Ahora la pregunta es, ¿por qué no me pasa a mí? ¿Por qué a unas personas es más frecuente escucharles ese tipo de testimonios que a nosotros? ¿Cuántos testimonios ha dado usted acerca de milagros? Pregúntese eso en esta noche. Y la respuesta que pude encontrar a esta pregunta es lo que le quiero compartir en esta noche. Esta pregunta de por qué unas personas testifican más de los milagros me llevó a estudiar lo que pasó en los milagros del Señor Jesús. No todos los milagros, porque Jesús hizo muchos milagros. Tomé algunos milagros y me permitió identificar algunas actitudes del corazón que nos facilitan los milagros o que nos impiden los milagros. Porque hoy vamos a aprender cómo alcanzar un milagro. Entonces, en primer lugar, vamos a ver las actitudes de nuestro corazón que son enemigas a un milagro, ¿ok? ¿Está listo usted entonces para conocer las actitudes enemigas de los milagros de Dios? Quiero compartirle 4 actitudes negativas que impiden que el poder de Dios sea evidente en nuestra vida y que están limitando nuestro poder de testificar a otros de las cosas maravillosas que Dios es capaz de hacer. Recuerde, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Para el hombre esto es imposible, pero para Dios es posible. Dígaselo al de al lado. Tal vez para ti es imposible, pero para Dios sí es posible. Entonces veamos el primer enemigo, y este es el peor de todos, porque este enemigo impide casi que al 100% que veamos el poder de Dios en nuestra vida.
Este es un enemigo que si lo dejamos actuar y lo dejamos crecer en nuestra vida, va a impedir ver el milagro de Dios. Y ese primer enemigo se llama la incredulidad. Es una actitud del corazón. La incredulidad es la falta de fe. Ahora, ¿qué debemos reconocer nosotros? Que somos incrédulos por naturaleza. Es más fácil no creer que creer. Entonces, está dentro de nuestro ADN natural. El hombre natural no lo entiende, dice el apóstol Pablo. Para poder comprender las cosas de Dios, usted tiene que ser una persona espiritual. Es decir, necesitamos activar lo espiritual para poder ver lo sobrenatural. Y normalmente en nuestra rutina diaria nosotros somos más naturales que espirituales. Hay gente que camina más en lo espiritual que en lo natural. Y esa es la clase de personas que ven más milagros que otros. Ahora, este enemigo en un alto porcentaje impide que yo vea el milagro de Dios en mi vida. Y hay un par de pasajes en donde vemos cómo la incredulidad está estorbando al milagro de Dios. Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6. Jesús viaja a Nazaret. Jesús creció en esa ciudad. Era la ciudad de su corazón, era la ciudad que él amaba profundamente. En esa ciudad estaban los amigos de Jesús. Todos los amigos de infancia de Jesús estaban en ese lugar. Y él fue a ese lugar porque es la ciudad que él desea bendecir. Y llega ahí a Nazaret, dice el versículo 5 de Marcos capítulo 6, que debido a la incredulidad de ellos, debido a la falta de fe en ese lugar, no pudo hacer ningún milagro allí. ¿Cuántos milagros pudo hacer en ese lugar? Ninguno. No pudo hacer, excepto, dice, poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarnos. Y dice la Biblia que Jesús estaba asombrado por tanta incredulidad. Si tú quieres recibir un milagro hoy, tienes que vencer la incredulidad. Ahora, no solamente este pasaje nos habla acerca de la falta de fe. En Marcos capítulo 9, versículo 18 al 19, hay un padre desesperado. Hay un padre que no sabe qué hacer con su hijo. Su hijo está poseído por un demonio. Y ese demonio lo tira al piso, hace que de la boca le salga espuma. Es un papá realmente angustiado por la situación. Y en medio de esa angustia empieza a buscar oportunidades o soluciones a la condición de su hijo. Y alguien le habló de Jesús, pero el primer filtro fueron los discípulos. Entonces dice Marcos 9, 18 al 19. Y Jesús le está preguntando, bueno, háblame del muchacho, de la condición, ¿qué es lo que pasa? Y el papá le dice, mira, Señor Jesús, siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente con mucha fe. ¿Qué le dijo? ¿Gente qué? Mira el de al lado y dígale, ¿gente sin qué? Gente sin fe. En otras palabras, incrédulos. Le dijo incrédulo al papá y le dijo incrédulo a los discípulos. ¿Le faltó qué? Fe. La incredulidad impide que veamos el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, ojo con ese enemigo, porque ese enemigo va a tratar de ¿qué? De que no exista o de que no pase ningún milagro en su vida. Hay gente que viene a la iglesia y que está en la iglesia y que está viviendo los procesos de la iglesia, pero no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la que abre la puerta de la recompensa de parte de Dios. ¿Quieres recibir un milagro? Tú tienes que creer. Jesús dijo, al que cree todo le es posible. Para los humanos esto es imposible, pero para Dios es posible. Ahora, otras tres actitudes que retrasan, ya no son actitudes que te van a limitar o van a impedir en su totalidad el milagro de Dios. Tres actitudes que dilatan, que posponen, que retrasan los milagros de Dios. ¿Cuántos quieren el milagro de Dios hoy? ¿Cuántos quieren un milagro de Dios hoy? ¿Cuántos quieren un milagro de Dios hoy? Entonces usted tiene que combatir estas tres actitudes que le voy a compartir a continuación. Vamos al pasaje de Juan capítulo 5, versículo 1 al 8. Este pasaje habla acerca de un paralítico que está en el estanque de Betesda esperando para lanzarse a ese lugar para ser sano. Entonces leámoslo desde el versículo 1 al versículo 8. Dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas,
se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud. ¿Qué había en ese lugar? Multitud, muchos. No dice el número, pero me imagino que era una gran cantidad, dice, de enfermos. Y describe qué clase de personas estaban en ese lugar. Ciegos, cojos, paralíticos. Eran los que estaban tendidos. ¿Cómo estaban los enfermos? Tendidos. Habían ciegos y estaban tendidos. Habían cojos y estaban tendidos. ¿Cómo será una persona que está tendida? Hay tirada, ¿cierto? Entonces la gente estaba tirada, los ciegos estaban tirados, los sordos estaban tirados, los cojos estaban tirados, los paralíticos estaban tirados. Y la Biblia se refiere a uno de esos que estaba en medio de la multitud. Dice, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años llevaba enfermo? 38, téngalo pendiente. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, después de 38 años el Señor se le acerca y le dice, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿No le parece que es la misma pregunta que Dios le está haciendo en esta noche? ¿Te gustaría tener un milagro hoy? ¿Te gustaría tener un milagro hoy? Respondieron como 10. Bueno, esos 10 entonces van a salir de ahí finalmente del estanque. ¿Cómo estaban todos los demás? Tendidos. Mira, el de la hágale cara así de tendido, estaban todos ahí. Los ciegos, los cojos, los paralíticos. Porque uno le pregunta a algunos y a algunos, ¿te gustaría tener un milagro hoy? Ok, ahora sí parece que quieren salir del estanque. Pero mire la respuesta de este hombre. Es que no puedo. Contestó el enfermo, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Ahora es interesante. Betesda significa casa de la misericordia. En ese lugar iban a encontrar ¿qué? Misericordia. ¿Cuál es la nueva casa de la misericordia? La iglesia. Pero a la iglesia hay muchos que están ahí ¿qué? Enfermos, necesitados, rendidos, tendidos. Pero hay gente que no se quiere levantar. Entonces, tres condiciones o actitudes del corazón que limitan, que posponen, que retrasan el milagro en la vida de una persona. Eso hace que muchos tengan el milagro y otro tanto no lo tengan. Pasividad. Actitud negativa del corazón que te impide recibir un milagro es la pasividad. La pasividad es una actitud que me lleva a no hacer nada a pesar de una necesidad. Que yo le pida a usted que repita, que yo le pida a usted que hable, que yo le pida a usted que grite, es porque yo necesito que usted rompa la pasividad. Porque usted no puede venir simplemente a sentarse a escucharme a mí. Usted tiene que hacer algo por su milagro. Y si su milagro implica, ¿será que el milagro no vale la pena decir amén? Gloria a Dios. Sí, para mí, hey, yo lo acepto, lo tomo. ¿Será que su milagro no vale eso? Yo quisiera que usted volviera a revisar el milagro que usted anotó. Vuelva y mírelo. Si usted no lo ha anotado, le voy a dar la oportunidad una vez más. La casa de la misericordia va a darle la oportunidad que lo vuelva a escribir. Si usted no lo ha escrito, tiene la oportunidad, vuelva y escríbalo. O hágale y escríbalo de una vez. Entonces, este hombre luchaba con esa actitud. Todos los enfermos en ese lugar estaban contagiados por esa actitud. Todos estaban tendidos, no querían hacer nada a pesar de tener una necesidad. Ahora usted se podría preguntar, pero ¿cómo va a hacer algo si ese hombre está tendido en dónde? En una camilla. ¿Cómo va a hacer? Ahora yo le respondo de la siguiente manera. ¿Y cómo hizo el otro paralítico que Jesús sanó? ¿Recuerda usted la historia? 4 amigos cargaron la camilla, no podían entrar por causa de la multitud, había múltiples obstáculos, pero los amigos le decían, sí se puede. Y yo creo que el hombre era el principal promotor. Vamos muchachos, porque uno cargando una camilla con un tipo de 70, 80 kilos, uno se cansa. Pero él les decía, muchachos, es mi sanidad, vamos. No, que hay que subirlo por el techo, no importa, súbame. Que se puede caer, no me voy a caer. Hay una diferencia, porque el segundo paralítico que iba en esa camilla no tenía una actitud pasiva frente a su situación. La condición en la que tú estés hoy no debe limitar que te levantes y andes hacia tu milagro. Es que no tengo plata. Es que yo no puedo, es que no estoy capacitado.
tu condición no debe limitar que te levantes y andes hacia tu milagro. Por algunos años, mi esposa y yo tuvimos una actitud pasiva hacia nuestro milagro. ¿Cuál era el área en donde queríamos ver la gloria de Dios? En nuestra área familiar queríamos tener hijos. Llevábamos varios años casados y no habíamos podido quedar embarazados. Pero lo único que hacíamos era limitarnos a orar: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, pasa de mí este trago amargo. Y Dios lo que estaba esperando era que rompiéramos la pasividad. ¿En qué consiste romper la pasividad en nuestro caso? ¿O en qué consistía? En ir al médico. Yo he visto personas que se mueren por pasividad, porque no quieren ir al médico. La ciencia es un instrumento de Dios, entonces no hay por qué tenerle miedo. Y fuimos al médico y ahí empezó Dios, a través de todo ese proceso, a romper en nuestra vida la pasividad. Dígale al de al lado: no hacer nada a pesar de una necesidad te va a condenar a no ver un milagro. Tener una necesidad y no hacer nada te va a llevar al fracaso, te va a llevar a no ver un milagro. Cuando decidimos ir al doctor, Dios desató lo demás. No sé qué es lo que tengas que hacer, pero Dios quiere que hagas algo porque tú necesitas romper la pasividad. Actitud número 3, la dependencia. ¿Qué le dijo este hombre cuando Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Pues la verdad sí, yo quiero un milagro, pero no tengo nadie que me lleve y me arroje al estanque cuando éste se mueve. En otras palabras, este paralítico estaba esperando que otra persona le ayudara en su milagro. ¿No será una actitud similar a la nuestra? Queremos un milagro, pero nosotros no queremos orar por el milagro. Queremos que el ungido de Jehová ore por nosotros para que se haga el milagro. ¿Le ha pasado en su vida o ha escuchado personas que le pasa eso, que simplemente esperan que otros oren por él y por su milagro? La mayoría de personas tenían que llevárselos a Jesús: que me libere Él, que lo haga Él, que me libere otro, no lo puedo hacer yo. Y yo tengo que aprender a luchar y a conseguir mi propio milagro. Yo tengo que romper la dependencia. Y la actitud número 3 que tenía este hombre que necesitamos romper es el conformismo. Y Dios me hablaba fuertemente de esto. ¿Cuántos años llevaba el paralítico ahí en la misma condición? 38 años sin hacer absolutamente nada. 38 años. Ya estaba acostumbrado. ¿Hace cuánto tienes tú esa enfermedad y estás acostumbrado? Ya convives con ella. La enfermedad no es parte del plan de Dios. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía: no te puedes acostumbrar a esa condición. Tienes que pelear. Hay que guerrear. ¿Cuándo va a venir la sanidad? No sé. ¿Cuándo va a venir el milagro? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Lo que necesitas es perseverar. El conformismo no permite el milagro en tu vida. Entonces, no permitas que tu mente se acomode a esa situación. Esta mañana hablaba con una persona y él me decía sus sueños, hablaba de sus sueños. Él me decía: yo quiero ir a otros países, y yo quiero viajar, y yo quiero ampliar mi visión, y yo quiero hacer muchas cosas. Yo le dije: magnífico, eso está bien, pero ¿qué estás haciendo tú? Lo que pasa es que yo soy demasiado humilde, yo no tengo la plata para salir. Le dije: tienes que ahorrar por lo menos para sacar por fe ¿qué? El pasaporte. Entonces, tu mente trata de acomodarse a esa situación. La mente de toda la gente que estaba en el estanque de Betesda estaba acostumbrada ¿a qué? A ver eso. El que podía ver, el paralítico podía ver. El ciego no podía ver, pero podía oír. Entonces podía oír quejarse al paralítico, el paralítico podía ver cómo se quejaba el otro, y el cojo podía ver al otro y al otro. Lo único que había en ese lugar era una atmósfera de negativismo, de conformismo. Todos estaban tendidos. Y nosotros necesitamos reaccionar y vencer el conformismo. Que tu mente no se acomode a la situación que Dios no quiere para tu vida. ¿Cómo son los planes de Dios para nosotros? De bien. Planes de bien. Planes que tienen futuro y planes que tienen esperanza. Entonces, ¿quieres recibir un milagro? ¿Cómo puedo alcanzar un milagro? Debo vencer el inconformismo. Debo vencer la dependencia, debo vencer la pasividad y debo echar fuera de mi vida la incredulidad. Pero así como hay unas actitudes negativas del corazón, también en los milagros que Jesús hizo,
hay actitudes que necesitamos trabajar y necesitamos desarrollar para poder alcanzar los milagros. Hay actitudes positivas que necesitamos trabajar diariamente para poder alcanzar los milagros. Ahora, quiero compartirte las siguientes actitudes. La primera, contarle a Dios cuál es el milagro que tú necesitas. Por eso empezamos el ejercicio de esta enseñanza en esta noche de esa manera. Yo le pedí a usted que usted escribiera el milagro que usted quería. ¿Por qué? Porque usted tiene que contarle a Dios cuál es su milagro. La Biblia dice que muchos no reciben porque no piden. Jesús dijo, pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Busquen y hallarán. Pero hay gente que no sabe ni siquiera lo que quiere. Entonces, pensar en el milagro. Cuéntale a Dios acerca del milagro que necesitamos. Marcos 1, 30 al 31 dice, resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús una semana después del suceso. ¿Cuándo se lo contaron? Inmediato. No posponga. No espere para mañana lo que usted debe hacer, ¿qué? Hoy. Entonces, hoy en la noche, entonces usted le va a decir, Señor, yo te quiero contar cuál es el milagro que yo espero. Yo necesito, Señor, una provisión sobrenatural para matricularme en la universidad. Yo necesito una provisión sobrenatural para hacer un viaje. Señor, yo necesito una provisión sobrenatural para pagar las deudas. ¿Cuál es su milagro? Señor, yo necesito hoy sanidad física. Yo no quiero más esta enfermedad. Odio esta enfermedad. ¿Cuántos odian la enfermedad? Pero hay otros que están tendidos ahí. ¿Cuántos años llevan con la enfermedad? 38 y no han hecho absolutamente nada. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que hacer para alcanzar el milagro es suplicarle a Dios por su milagro. Y eso es lo que vamos a poner en práctica hoy. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre pedir y suplicar? Señor, dame mi milagro. Se lo voy a ejemplificar. Una persona que pide, Señor, yo tengo problemas financieros. Dámelo. Dame provisión. Y una persona que dice, Señor, yo realmente no tengo de dónde, pero yo te pido hoy que abras los cielos y me des, Señor, la provisión que viene de ti. Tú eres mi proveedor. La intensidad, el grado de clamor, son dos oraciones completamente diferentes. La primera es una oración pasiva. La segunda es una oración activa, que nace ¿de dónde? De las entrañas. Y usted hoy le va a pedir a Dios desde la entraña, desde lo más profundo de su ser. Usted se va a postrar, usted le va a decir, Dios, yo necesito. ¿Cuántos son capaces de arrodillarse para pedirle a Dios su milagro? Decirle, Señor, no puedo, necesito la intervención divina en esta situación. Pero depende del grado de necesidad. Hay gente que no quiere ni siquiera escribir el milagro. ¿Cómo va a tener fuerza para suplicar por el milagro? Las mujeres que han dado a luz saben lo que es parir, ¿cierto? Usted va a parir el milagro como, puje, Señor. Y usted, hombre, imagínese que le dieron cálculos renales. ¡Dios mío! Marcos 1, 40 al 41 dijo, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que le sanara. Señor, sáname. Yo lo creo, sí, sáname. Se acercó, se arrodilló y le suplicó. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús, movido a compasión, se movió el Señor Jesús y extendió la mano y lo tocó y le dijo, sí quiero. Porque Dios jamás desecha un corazón que se humilla. La otra oración es una oración como por cumplir el requisito. Y es una oración arrogante, orgullosa, que Dios no va a responder. ¿Por qué? Porque Dios reconoce a la distancia al orgulloso y dice, cerremos los oídos a ese clamor. La tercera actitud es cuida el secreto de tu milagro. ¿Qué significa eso? Que los verdaderos milagros de Dios se gestan en el secreto.
Imagínate que estoy pidiendo para que el Señor me lleve a las naciones. Estoy orando por ese milagro. Y el diablo, sí, ajá. Cuide el secreto de su milagro. Marcos 7, 32 al 33 dice: le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Había aunque una cantidad de personas. Y la gente, cuando habla de gente se refiere a muchas personas. No dice muchos, dice gente, había gente. Aquí hay gente. ¿Cuántos había? No sé, pero había mucha gente. Pero mire lo que dice el versículo número 33. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Hay milagros en donde Dios va a actuar estando a solas contigo. Y mire lo que hizo Jesús ahí a solas. Porque usted no puede estar delante de la gente y ay, ¿qué va a hacer ahí el Señor? Ay, y le metió los dedos en el oído del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y le tocó la lengua al hombre. Usted se imagina a las demás personas viendo eso. ¡Qué asco! ¡Uy! Y el hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uy. Dígale de lado, guácale. Jesús necesitaba estar, ¿qué? A solas. ¿Cómo va a surgir tu milagro? Estando con Dios, ¿en dónde? A solas. Va por toda la ciudad contándole a todo el mundo lo que le está pidiendo a Dios. Le estoy pidiendo a Dios que me sane esta rodilla. Estoy pidiéndole a Dios que me sane la cadera. Estoy pidiéndole a Dios que me sane la espalda. Y a todo el mundo que se lo encuentre, usted está levantando un espíritu de conmiseración. Para que la gente diga, ay, pobrecito. Ay, venga, oremos por su merced lindo. Pero usted va a guardar, ¿qué? El secreto. No solo en ese pasaje, Mateo 8, 22 al 23. Marcos 8, 22 al 23 dice: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea, donde no había gente. Luego otra vez, ¿y ves que a Jesús le gusta escupir a solas? Y esta noche Jesús lo va a escupir a usted también allá, pero a solas. Puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? Bueno, y ahí sigue el pasaje. La siguiente actitud que tú tienes que desarrollar en tu vida es la proactividad. Esa es la actitud número 4. Proactividad. La pasividad hacía que todos los del estanque estuvieran ahí tendidos. La proactividad te lleva a actuar por fe. La fe sin obras es una fe muerta. La fe con obras es una fe viva. Hay momentos en nuestra vida en donde tenemos que levantarnos y salir a buscar el milagro. Marcos 5, 22 al 23 dice: entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó, si ve la actitud de súplica, con fervor: mi hijita se está muriendo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Pero usted se imagina ese hombre allá en la casa: sánala, Señor, sánala, sánala. Y el Señor diciéndole: ven, búscame, ve a la iglesia, ve, toca la puerta. Señor, yo quiero salir del país. Claro, yo te quiero llevar fuera del país. Ve, entra a la página de internet, busca becas, busca. Pero usted ahí quieto: Señor, necesito un trabajo, yo quiero cambiar de trabajo. Muy bien, yo te quiero bendecir con un nuevo trabajo. Sí, Señor, ya viene. Pero nadie entrega una hoja de vida. ¿Cómo va a hacer Dios el milagro? Señor, yo quiero un carro, yo te pido un carro. Sí, Señor, vamos, sí. Ok, ¿y dónde está su ahorro? Por lo menos los 10,000 pesos para decirle: Señor, tengo con qué sacarlo del concesionario y echarle gasolina. Hay que moverse, dígale de lado: muévete, busca el milagro, toca y se te abrirá. Dile de lado: toca para que se te abra. Cree en la palabra. Actitud número 5, cree en la palabra. No albergues duda, incredulidad. Centurión fue y le dijo: Señor, mi siervo necesita de ti. Otra vez fue, lo buscó, le pidió ayuda, le rogó, le suplicó, y Jesús le dijo: voy contigo a tu casa. Centurión era un romano, Centurión no era cristiano, pero tenía fe. Le dijo: Señor, yo soy un hombre de autoridad, yo sé que tú tienes autoridad, yo no necesito que vayas a mi casa, solo lanza la palabra. Y Jesús dijo: wow, este tipo tiene fe, este hombre tiene fe. No hay nadie que tenga en todo Israel fe como la de este hombre.
Cree en la palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. No albergues duda o incredulidad. Cree. Dile al de lado, cree. Perseverancia. Tienes que desarrollar perseverancia. No solamente creer en la palabra, necesitas perseverar, es no dejar de insistir. Si hoy la sanidad no ocurre, si hoy el milagro no ocurre, mañana ¿qué tienes que hacer? Aquí estoy yo, Señor. Yo soy la viuda cansona que va a aburrirte. Aquí estoy yo, otra vez. Persiste, persevera en la oración. La Biblia dice que un hombre llamado Bartimeo, que era ciego, oyó cuando Jesús llegó a la ciudad. Entonces dijo, ¿quién llegó? Llegó, no, Jesús. Era ciego y empezó a gritar, Hijo de David. Pero la gente le decía, cállese, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritó tan fuerte, persistió tanto, que Jesús lo miró, que Jesús se acercó y Jesús lo sanó. Es tu perseverancia, es tu insistencia en la oración la que te va a permitir conseguir el milagro. Hace un par de años, cuando vino el pastor Bob Sorge, los que lo conocen saben que él tiene un problema en sus cuerdas vocales. La perdió hace más de 20 años, no puede hablar sino 40 minutos al día y en un tono de voz muy, muy bajo. Y es un proceso doloroso. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál es la expectativa que tú tienes? Me dijo, yo todos los días tengo la expectativa de que ese es el día en donde Dios me va a sanar. Han pasado 20 años, pero él no está conforme con la situación. Él dice, Dios lo puede hacer. Así que no te conformes. Dile al de lado, persevera. La séptima actitud que tienes que desarrollar es rodearte de gente de fe y milagros. Rodéate de gente que te cuente sus milagros, que ya hayan pasado y digan, esa es la gente, esa es la fe que yo necesito. Marcos 5:40 dice que Jesús fue a la casa de Jairo y cuando llegó a ese lugar dijo, la niña solo duerme, y la gente se rió de él. Pero él hizo que todos los que no tenían fe salieran. Aléjate de la gente que no tiene fe. Y solo se quedó con la gente de fe, el papá, la mamá de la niña y los 3 discípulos. ¿Dónde estaban? Rodéate de gente que te anime la fe. Busca gente que de pronto esté atravesando lo que tú estás viviendo para que te dé fe. Yo le he dado fe, a mí me encanta, veo a alguien que no ha podido tener un hijo, le digo, venga, hablemos, yo le doy fe. Si usted necesita fe en esa área, búsqueme. Yo le impulso para que usted pueda, ¿qué? Caminar y recibir un milagro sobrenatural de Dios. Si usted quiere a alguien que lo canzonee, llámeme. Yo con mucho gusto estoy ahí listo para ayudarlo. Y número 8, la actitud número 8 que tienes que desarrollar es testificar el milagro. Contar el milagro. Juan 12:9-11 dice que cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro. Lázaro era el testimonio de un milagro. ¿Qué hizo la gente? Corrieron a ver a Jesús, a Lázaro. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él, a causa de Lázaro, mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Es una buena herramienta de evangelización. Hay gente que no va a creer en el Señor Jesús si no ve un milagro. ¿Por qué no hay más gente convertida? Porque nos guardamos, ¿qué? Los milagros. Somos tacaños con los milagros. Son solo míos. Nadie lo puede saber, nadie. Usted lo gestó en el secreto y Dios lo hizo en el secreto. Pero cuando ya es evidente, usted puede decir, ¿Dios hizo qué? El milagro. Usted va a testificar de que Dios hizo el milagro. Y termino con esto. Mantén siempre tu expectativa. ¿Expectativa de qué? De que Dios hará pronto un milagro en tu vida. Mañana cuando se levántese con la expectativa de que Dios va a hacer un milagro en su vida. Esta noche cuando se acueste, usted va a decir, Señor, en medio de mi sueño tú vas a hacer un milagro. Dígale al de lado, oye, yo tengo expectativa. Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Será que hay alguien que quiera ponerse de pie y orar por su milagro? Pero antes de que usted y yo oremos, vamos a revisar el milagro, ¿ok? Usted lo escribió, ¿cierto? Entonces, mientras yo quiero que usted mire su milagro, enfóquese en él, concéntrese en él. Y vamos a hacer un diagnóstico rápido de nuestro milagro.
Saque su hoja, su cuaderno, su celular donde usted lo anotó, por favor. Mírelo. Yo quiero que usted lo mire, por favor. ¿Ya lo está viendo? No me mire a mí, mire su milagro. Mire su milagro. Listo, lo está viendo, léalo, por favor, léalo. Lea su milagro. Sí, yo quiero ser sano físicamente. Yo no quiero sufrir más de esta enfermedad. No quiero tener más dolores de cabeza. No quiero tener más dolores en los riñones. No quiero que me duelan más las piernas. Mire su milagro. Enfóquese en él. Y piense ahora una cosa. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están tus actitudes frente a ese milagro? ¿Crees que es posible? ¿O realmente reconoces hoy que has dudado del milagro? Puede que haya incredulidad. Dile: Señor, hay incredulidad. Vamos a reconocer nuestras actitudes. Señor, aquí está el milagro que yo quiero, pero tal vez me he convertido en una persona pasiva. O tal vez me he conformado y ya me da lo mismo. He aprendido a vivir con la enfermedad. O he aprendido a vivir en la escasez. O tal vez dependes de otro y has querido que otro intervenga para que tu milagro se haga realidad. ¿Cómo estás tú frente a tu milagro? Señor, y hoy te pedimos perdón, porque reconocemos que tal vez el milagro no ha llegado, no por causa tuya, no porque te falte poder, sino por causa nuestra. Hoy te pedimos perdón por albergar en nuestra vida la incredulidad. Hoy reconocemos que la incredulidad es pecado, que a ti te asombra, te deja abismado la falta de fe en nuestra vida. Sin fe es imposible agradarte. O sea que la incredulidad te desagrada. Ponemos en duda tu poder, tu autoridad, y te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos perdón por aceptar en nuestro corazón la pasividad, por ser pasivos, por ser quedados en el milagro. Te pedimos perdón hoy por el conformismo, por la dependencia del hombre. Te pedimos perdón hoy en el nombre de Jesús. Ahora, en la autoridad de Cristo, yo renuncio en el nombre de Jesús a toda incredulidad. Renuncio en esta noche a la duda. Renuncio en el nombre de Jesús a la pasividad. Renuncio en el nombre de Jesús a la dependencia. Renuncio en el nombre de Jesús al conformismo. Y ahora, Espíritu de Dios, te pedimos en este lugar que nos ayudes a hacer bien el ejercicio espiritual. Y usted le va a contar a Dios cuál es su milagro. Cuéntale a Dios hoy. Él dice: clama a mí, encomienda a mí, pídeme a mí. Y presenta hoy ese milagro. Dile: Señor, necesito la intervención divina en esta situación. Solo tú puedes sanarme. Solo tú puedes liberarme. Solo tú puedes restaurarme. Solo tú puedes restaurar mi vida, restaurar a mis hijos, restaurar mi casa, mi familia. Solo tú puedes restaurar mi finanzas. Solo tú. Cuéntale y ahora empieza a suplicarle. ¿Qué vas a hacer para empezar a clamar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Dice la Biblia que este leproso se acercó, se postró y le dijo: Señor, sáname. Señor, y hoy me postro ante ti. Y humildemente te pido, pasa tu mano sanadora sobre mi vida. Humíllate. Solo Dios necesita ver que estás dispuesto a dejar. Tal vez necesites doblegar ese orgullo. Señor, nunca te había pedido con tanto clamor.
Por favor, Señor, yo te pido en esta noche en el nombre de Jesús que me sanes. Reconozco que la enfermedad no viene de ti, no es el plan tuyo. Tú dices, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas y que goces de buena salud. Tú no quieres que yo esté atado, que esté ligado, Señor, a estos medicamentos. Tú no quieres que yo esté sufriendo este dolor, porque tú llevaste todos mis dolores a la cruz. Hoy te pido, Señor, que me perdones mis imprudencias financieras. Sáname. Dile a Dios que sane tus finanzas. Pídele a Él. Dice, clama, 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 clama. Dios, sáname. Por favor, en el nombre de Jesús. Sana mi tierra. Tú dices, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si buscan mi rostro y se arrepienten, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado. Señor, yo creo que tú sí tienes el poder. Tú tienes el poder para hacerlo. Tú tienes el poder para llevarme a las naciones. Tú tienes el poder para pagar. Tú tienes el poder porque tuyo es el oro, tuya es la plata. Tú dices, pídeme las naciones y te las daré, y hasta los confines de la tierra. Oh, yo te pido en esta noche los recursos, Señor, en el nombre de Jesús. Desato esos recursos en mi vida. Yo recibo esa bendición hoy en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Tú sí puedes. Díselo al Señor. Dile, Padre, tú sí puedes, porque para ti nada es imposible. Señor Jesús, tal vez somos como la mujer del flujo de sangre, que tenemos que abrirnos paso en medio de la multitud. Era una mujer, y era una mujer que estaba sucia, contaminada, pero no le importó. Se abrió paso y lanzó la mano ahí por debajo de toda la gente, humillándose. Tocó el borde del manto y salió poder. Y tú dijiste, alguien me tocó, porque de mí salió poder. Hoy tocamos el manto, así arrastrados, Señor, rompiendo la pasividad, el conformismo. Vamos y tocamos el manto que tiene poder, porque no es el hombre, es el Espíritu de Dios. Es el mismo poder que hoy está en este lugar, es el mismo poder que está en nuestra vida, porque para ti no hay nada imposible. Yo quiero ser sano. Tal vez nos preguntas en esta noche, como le preguntaste a estos hombres, ¿quieres ser sano? Y yo te digo, yo quiero ser sano. Tal vez yo tengo que responderte lo de centurión, una palabra tuya bastará. Lanza la palabra. Lanza la palabra, Señor Jesús. Al que cree, todo le es posible. Porque tú puedes operar, tú puedes alargar, tú puedes destruir, tú puedes quitar, Señor. Hoy reprendemos todo demonio de cáncer en el nombre de Jesús. Porque el hombre dijo no, pero hoy Dios dice sí. Y sacamos de este lugar el espíritu de muerte y soplamos vida ahora, vida a los sueños, a las visiones. Dice la Biblia que en los tiempos finales el Espíritu Santo se derramará sobre todos, y los jóvenes tendrán sueños. Yo soplo sobre esos sueños hoy. Y los mayores tendrán visiones. Yo soplo vida ahora, en el nombre de Jesús. Hoy declaro que por las llagas de Cristo el temblor en las manos se va. Declaro en el nombre de Jesús que hoy los problemas de tiroides se van.
quedan hoy en la cruz, en el nombre de Jesús. Dolores articulares hoy quedan clavados en la cruz. Hay poder saliendo de Jesús. Él dice que Él resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Toca la gracia y recibe hoy sanidad física, sanidad mental, porque a algunos les habían diagnosticado problemas de variación en su estado de ánimo, pero hoy nosotros declaramos sanidad del bipolarismo, de la esquizofrenia, de la maníaco-depresión. Hoy hay sanidad en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Dolores de oído se secan en el nombre de Jesús. Problemas en la lengua, llagas, heridas en la lengua, ahora mismo se van en el nombre de Jesús. Problemas en las encías. Te hablaron de problemas en las encías, pero hoy en el nombre de Jesús el Espíritu Santo está sanando toda inflamación. Aun todo dictamen que decía que ibas a perder los dientes se va en el nombre de Jesús. Y hay alguien que está en casa y tiene un dolor fuerte a nivel lumbar. Recibe sanidad en el nombre de Jesús ahora. Problemas de cadera ahora mismo se corrigen. Te acaban de diagnosticar una diferencia en el largo de tus piernas. Ahora en el nombre de Jesús yo declaro un milagro creativo y declaro que el Espíritu de Dios está alargando tu pierna ahora y dejarás de sufrir. Ya no hay más desbalance. Podía ser de centímetros o milímetros, pero ahora mismo se alinean en el nombre poderoso de Jesús. Pie plano ahora, que estaba causando dolores, ahora mismo se forma el puente, el arco, en el nombre de Jesús. Problemas familiares. Declaro que vas a vivir el tiempo de que habla la palabra, reconciliación de padres con hijos, pero levanta tu mano y créelo. Porque tú dices, es imposible que me perdonen, pero Dios te dice, al que cree, todo lo es posible. Solo toma la palabra y créela en el nombre de Jesús. Aún contratos, trabajos que estaban ahí atrasados, represados, yo los desato en esta noche en el nombre de Jesús. Pero cuando recibas el dinero, el Señor te dice, no olvides quién te dio el poder para hacer esa riqueza. No olvides quién te sacó del lodo cenagoso. No olvides quién te sacó del pozo de la desesperación, para que no rindas culto al dinero. Para que no rindas culto al dinero, te dice el Señor. Solo adóralo. En medio de la adoración, Dios va a hacer algo sobrenatural. Adóralo, dile, Dios, tú eres del Dios de los imposibles.